cierta característica en la respuesta de anticuerpos. Cambio de isotipo, maduración de la afinidad, células plasmáticas de vida media larga y células de memoria. O sea, una respuesta inmune secundaria más eficiente. En cambio, en los timo independientes, voy a tener cambio de isotipo muy limitado, es muy bajo, no es lo primordial, y si se hace a IgG. Casi no, o es muy escasa la maduración de la afinidad, por eso casi no la tomamos en cuenta. Las células plasmáticas que se produce con los antígenos timo independientes son de vida media corta, y la respuesta inmune secundaria, o sea, la generación de células de memoria, se ve en algunos antígenos que se denominan polivalentes, que son antígenos generalmente polisacarídicos. Pero esas células B de memoria no son tan efectivas como las que generan la cooperación con el linfocito T. Antes de que veamos el cambio de isotipo, que nada más vamos a ver un poquito, perdonen si los estoy mareando, vamos a hablar de estas mutaciones puntuales porque es de lo que estamos hablando. Otra vez, la hipermutación somática es un fenómeno que sucede en los linfocitos B activados, que están a nivel folicular, que están experimentando esa expansión clonal o esta reacción de centro germinal, en donde gracias al linfocito T vamos a tener mutaciones puntuales de punto en ciertos sitios que son estas regiones variables, tanto de cadena pesada como de cadena ligera, y casi se residen más estas mutaciones a nivel de los CDRs, o sea, como que no están tan generalizadas, sino sobre todo en los CDRs, porque son los que me interesa cambiar, porque son los que están directamente involucradas en el reconocimiento del epítopo, ¿no? Entonces, en una respuesta inmune primaria, al día 7 más o menos, tengo este tipo de mutaciones puntuales que están aquí identificadas, que me van a generar una constante de disociación de 3.6, de 4.0 o de 6.0. Todo esto dice que está a la menos 7 molar, o sea que todavía es mucho menor, ¿no? En el día 14, la respuesta inmune primaria, vean, la constante de disociación es más pequeñita. Eso significa que la afinidad por el antígeno es más alta, porque acuérdense que estamos hablando de una constante de disociación, o sea que es una inversa a la constante de afinidad. En la respuesta inmune secundaria, yo ya tengo mucho mayor cantidad de mutaciones puntuales. Pareciera ser que CDR3 no se involucra tanto porque es el que además sobre el cual recae la mayor hipervariabilidad, ¿no? O sea, ese ya es hipervariable de por sí, pues ya no se cambia tanto, entonces los otros CDR sí cambian. Ajá. En una respuesta inmune secundaria, puede ser que yo tenga sitios con una constante de disociación mucho menor que en una primaria en el día 14, pero es posible que yo tenga un poquito más de constante de disociación, o sea que sea un poquito menos afín al antígeno. Pero en una respuesta inmune terciaria, vean la cantidad de mutaciones que están existiendo en estas regiones variables, tanto de cadena pesada como de cadena ligera, y estas me generan una constante de disociación muchísimo menor que estas tienen que ver con mayor afinidad por el antígeno. Entonces, para que yo rescate o para que yo genere esta maduración de la afinidad, yo necesito un control de calidad que lo dan las células dendríticas foliculares para quedarse con aquellas células B que en sus mutaciones puntuales ganaron afinidad por su antígeno. No sé si ahí haya dudas o preguntas. ¿Qué es el cambio de isotipo? ¿Alguien me puede contestar qué es el cambio de isotipo?
Entonces, en mi respuesta de anticuerpos frente a antígenos timo-dependientes, yo necesito de la participación de células T, por lo tanto, el antígeno es de naturaleza proteica. Los péptidos lineales se presentan a través de las moléculas de MHC y esta respuesta de anticuerpos frente a antígenos timo-dependientes me genera cambio de isotipo, maduración de la afinidad. Esta maduración de la afinidad está dada por el fenómeno de hipermutación somática. Maduración. ¿Qué hablamos? ¿Perdón? ¿Hola? No escucho bien, escucho muy entrecortado. Esto se genera por la hipermutación, ¿no? Se prendió su micrófono sin querer. Entonces, la maduración de la... Ok, gracias. Entonces, la hipermutación somática se genera, es lo que genera este fenómeno que genera la maduración de la afinidad. Ya lo vimos, son mutaciones puntuales a nivel de los genes variables de las inmunoglobulinas que me permiten que el paratopo reconozca mejor al epítopo. Ajá, o sea, que los CDR se amolden mejor al epítopo, ¿sale? ¿Y el cambio de isotipo en qué consiste? ¿Qué es el cambio de isotipo? ¿Qué es el cambio de isotipo? Sí, Katia, por favor. Creo que es cuando se refiere a cuando en vez de producir un tipo de inmunoglobulina cambia a producir otro tipo. Ok, o sea, cambio de clase. Cambio de clase, ese es el isotipo, ¿no? Cambio de clase. Esto significa que si yo estoy secretando IgM, puedo secretar IgG o IG, es que lo quiero poner hasta allá. IgA o IgE, ¿no? ¿Y cómo logro eso? ¿Qué es lo que voy a cambiar? ¿Qué es lo que cambia? Sí, Gerardo, por favor. Se cambia la porción de la región constante de la cadena pesada, doctor, pero la región variable va a permanecer igual. Ok. Entonces el BDJ que me cuesta mucho trabajo hacer, ese ya no lo cambio. Ese va a sufrir mutaciones. Ajá, este sitio, el BDJ, va a sufrir mutaciones, igual que el BJ de la cadena ligera. Ajá. Pero para hacer el cambio de clase yo tengo que cambiar la porción constante. Y va a dejar de ser la porción constante de mu, perdón porque la puse como u. Aquí no sé dónde están las letras del alfabeto griego. Por ser Ig alfa, o sea, la constante de alfa, o ser la epsilon, ¿no? La constante epsilon. ¿Se acuerdan de esas porciones constantes? Entonces, para que yo cambie el isotipo o cambie la clase de la inmunoglobulina, pase de un isotipo a otro isotipo, yo lo único que hago, bueno, no lo único, pero bueno, es el cambio de la porción constante de la cadena, de la cadena pesada. Con la ligera no me meto. Ok. Entonces, vamos a abrir un poquito más. Estoy reconociendo. Yo ya tengo arreglado BDJ, rearreglado BDJ, y además lo que transcribo es esta porción
constante de la cadena pesada. Ajá. En este caso, mu para que sea una IgM. Muy cercano, recuerden que tengo la porción constante de delta para producir a un mismo tiempo, cuando el linfocito ve folicular, IgM con IgD. Dependiendo del antígeno, imaginémonos que esto es un helminto y que mi célula temperadora, vía de CD40 ligando y de citocinas, me va a ayudar a transcribir ahora el gen constante o la porción constante de Doctora, epsilon, la pie, mande. es que creo que se corta mucho su audio, no sé si es mi internet porque igual anda fallando. No, es lo que les decía, que si es mi internet. Pregunté hace un momento que si mi internet era el que estaba fallando. ¿Seguimos fallando? Por momentos se escucha cortado, doctor. Ajá. Pero más o menos logran escuchar la clase o no. Esta Perdimos un poquito. Más o menos. Ay Dios, ¿dónde tendré mejor internet? ¿Saben que eso de estar en la ciudad hace que yo tenga un internet muy malo? Y en el pueblo, mi internet es muchísimo mejor que este. No sé si les pasa. Generalmente es al revés. Bueno, por ahí, si no se escucha completamente, pues interrúmpanme, ¿no? ¿Sale? Levanten la manita y digan eso, como que no se escuchó completamente. ¿Va que va? O ya no me escucharon nada. Ok. Entonces, en el transcrito de línea germinal, yo necesito cambiar la porción constante de mu. Perdón. Necesito cambiar la porción constante de mu por la porción constante de epsilon. Y esto lo logro gracias a la cooperación de las células T, que a través de CD40 ligando y citocinas me van a permitir ese cambio. Entonces, yo voy a cambiar, voy a hacer una transcripción diferente para que ahora lo que se exprese sea inmunoglobulina E. Para eso vuelvo a recombinar aquí mi DNA, que ya había sido recombinado, BDJ, una recombinación, digamos, un poquito más sencilla, no tan intensa como la que vimos en el BDJ. Lo que hacemos es eliminar toda la porción que yo no quiero transcribir para acercar la porción que sí voy a transcribir. Para eso, así como tuve estas secuencias señales de recombinación, voy a tener unas secuencias que se llaman mu y secuencias, en este caso, epsilon, sería alfa si lo que quiero es IgA, sería gamma si lo que quiero es IgG, estas que se ven aquí como si fueran botoncitos, para unir y acercar estos sitios de recombinación y eliminar todas las porciones constantes que están en el intermedio. De esta manera, al rearreglar, volvemos a recombinar el DNA. Yo voy a permitir que BDJ se acerque a la porción constante de epsilon para poder ser transcrita por el RNA y de esta manera ahora producir una cadena pesada epsilon que se va a unir a mi cadena ligera, llámese lambda o llámese gamma. Y ahora dejaré de ser una inmunoglobulina M y se transformará en una inmunoglobulina E. No sé si ahí haya dudas o preguntas.
Este fenómeno, sí, Mitzi, adelante. ¿Sería el mismo proceso para el cambio a cualquier otro tipo de inmunoglobulina? Solo que varía la constante, ¿no? La región constante dependiendo del tipo de inmunoglobulina a la que se acercaría. La Así región... es, perfecto. sí, Gracias, así doctora. es. Ahora, algo más que bueno que me detienes un poquito. El que yo transcriba a IgE, o sea, este linfocito B que ahora transcribe a IgE, ya no va a transcribir a cualquiera de los que está, de las constantes intermedias. O sea, ya no, jamás va a producir IgM, jamás va a producir IgD otra vez. Si ahí va IgA e IgG, ya no va a poder hacer cambio de isotipo a esas inmunoglobulinas. Ajá, porque ya eliminó todo este DNA. Entonces ya no va a poder hacer uso de esas porciones constantes. Este mecanismo, digamos que lo estamos manejando aquí de manera muy sencilla, pues tiene algunos bemoles a nivel de biología molecular. No los vamos a preguntar con motivo de examen, solamente quiero que lo conozcan. Gracias a la célula T, el linfocito B de bueno, expresa esta enzima que se llama AID, ayuda en inglés, que convierte a las citocinas, aquí vemos a las citocinas, en uracilos por un proceso que se llama desaminación, es una adenosin desaminasa. Y entonces, lo que hace esta enzima, al quitar, al desaminar a las citocinas, las transforma en uracilos. Ojo, aquí estoy abriendo el DNA para poder meter, esta es la cadena codificadora, al RNA mensajero. Pero si mi DNA tiene uracilos, pues es que este ya no es DNA, ¿no? La única cadena o el único ácido nucleico que pueda tener uracilos es el RNA. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues vienen los mecanismos de reparación del DNA y entonces lo primero que hacemos es meter a esta enzima, que es una uracilo N-glucosilasa, que crea lugares abásicos, o sea, elimina los uracilos del DNA porque no tienen que ver ahí. No, Mitzi, creo dejaste tu mano levantada, ¿verdad? Vamos a bajarla. ¿O querías preguntar ahorita? No, doctora, la dejé Ok, arriba. ya la bajé. Muy bien. Entonces, yo elimino pues los uracilos que no tienen razón de ser en el DNA y me van a quedar lugares sin nucleótidos. Estos se denominan lugares abásicos, no hay bases ahí. Ajá. Y para eso, esto me deja sitios sin nucleótidos que son blanco de una endonucleasa que se denomina P1, que genera muesca, o sea, un sitio de ruptura en el DNA. Esto es lo que me permite eliminar esa cadena de DNA, ese círculo de DNA, y poder acercar mis segmentos de recombinación para poder juntar las regiones o los segmentos constantes en el DNA. Entonces, cambio de isotipo necesita de la enzima AID, necesita de la uracilo N-glucosilasa y necesito de la endonucleasa AP para poder hacer el corte en el DNA y recombinar o unir esas regiones de switch, esos S de cambio, pues, esos S mu, S epsilon, S gamma, S alfa, para poder generar este círculo de recombinación que se elimina. Y entonces de esta manera ya puedo juntar las porciones constantes que voy a transcribir. No sé si ahí haya dudas o preguntas. Prometo no preguntarles tanta cosa en el examen. Muy bien. Vamos a hablar de la regulación de las respuestas inmunitarias humorales. Recuerden que así como sucede con el linfocito T, el linfocito B apaga su respuesta cuando ya ha eliminado al antígeno. Entonces ya eliminé al antígeno, voy a empezar a disminuir la respuesta. ¿Cómo lo hago?
Pues lo tengo que hacer a través de un proceso que se llama regulación negativa, feedback negativo o retroalimentación negativa. Para esto, lo que necesito son las inmunoglobulinas circulantes que sean reconocidas por este receptor. Pero antes de que hablemos de ese receptor, vamos a hablar, déjenme agregar aquí, una hojita más. Ay, no quiero. Muy bien. Recuerden que las inmunoglobulinas tienen muchas funciones. La inmunoglobulina que más funciones tiene es la IgG. Y muchas de sus funciones, ojo, no del reconocimiento, se deben a su fracción cristalizable. La inmunoglobulina G es la que más receptores de la fracción cristalizable tiene. Acuérdense que le denominamos FC, gamma, perdonen por ponerlo así, R de receptor. Así es como se ponen la denominación. En lugar de G, pónganle por favor gamma. Y para estos receptores yo tengo uno de alta afinidad, tengo uno de baja afinidad y tengo uno de muy baja afinidad. Entonces, tiene tres diferentes tipos de receptores, unos que reconocen con muy alta afinidad la inmunoglobulina G, otros que lo reconocen con una moderada afinidad y otros que lo reconocen con muy baja afinidad. Estos receptores tienen denominación de cluster of differentiation, de CD pues, y en el caso de alta afinidad se le denomina CD62, en el caso de moderada afinidad se le denomina, CD34, CD64, perdón. En el caso de moderada afinidad se denomina CD32 y en el caso de muy baja afinidad se le denomina CD16. ¿Recuerdan este CD16 en dónde lo vimos? ¿Quién lo expresa? Linfocitos. En los, perdón, linfocitos. Es en los NK, ¿no? Ajá, en los NKs. Ajá. Entonces el NK, ¿qué es lo que hace? Reconocer a la inmunoglobulina G con baja afinidad y avidez. Y este reconocimiento le permite ese fenómeno que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Si ustedes recuerdan, dentro de los ligandos activadores para el linfocito NK estaba este CD16. No sé si se acuerdan de estos juegos de receptores. Ok. De esta variedad de CD32 tengo tres diferentes isoformas. Tengo la A, la B y la C. La A y la C son activadores y la B es inhibitoria. Esta no inhibitoria, inhibitoria. Esta inhibitoria la tienen los linfocitos B. Entonces los linfocitos B poseen a CD32B, que ahora yo sé que es el receptor de moderada afinidad para la inmunoglobulina G, que además tiene una función inhibitoria. Es casi exclusiva de los linfocitos B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este linfocito B? Pues este linfocito B, cuando reconoce a la inmunoglobulina, aquí lo vemos en el reconocimiento de la inmunoglobulina, vía de su receptor CD32B, esta inmunoglobulina la puede reconocer porque yo tengo gran cantidad que está circulando.
o bien puede ser por complejos inmunológicos que los está reconociendo, va a activar a este receptor, pero este receptor, en lugar de tener ITAMs en su interior como tienen todos los otros, lo que tiene es ITIMs. Entonces, lo que vamos a hacer es unir a una enzima fosfatasa de tirosina que va a bloquear las señales activadoras que son de fosforilación del linfocito B. Esto lo vamos a ver aquí. O sea, las señales generadas por el BCR de manera normal conducen a la formación de PIP3 que se une a otras moléculas transmisoras de señales, lo que conduce a la activación. Pero la fosfatasa que se asocia, que se une a este receptor CD32B en el linfocito B, lo que hace es unir a esta fosfatasa que va a eliminar al PI3 fosfato, PIP3 fosfato, al PIP3 o al PI fosfato, y esto me va a permitir un bloqueo de las señales del receptor del linfocito B. Entonces, de esta manera yo apago la respuesta del linfocito B vía de un receptor para la fracción cristalizable de inmunoglobulina G, una variedad que es la B, que en lugar de tener ITAMs en su interior tiene ITIMs, y lo que hace es reclutar a una fosfatasa de tirosina para eliminar los eventos de fosforilación y bloquear de esta manera las señales del receptor del linfocito B. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Entonces, de esta manera, pues apago ya la respuesta. ¿Quién creen que tenga el receptor de alta afinidad para inmunoglobulina G? ¿Qué células se les ocurriría que, de acuerdo a su función, tendrían el receptor de alta afinidad? ¿No se les ocurre a nadie? Ajá, el de alta afinidad, el CD64. Pues los linfocitos B. ¿Por qué ellos deberían de tenerlo? Si ellos tienen su inmunoglobulina ahí en la superficie. Fíjate que los que lo tienen son los fagocitos, porque los fagocitos necesitan reconocer a la inmunoglobulina G que está opsonizando y es altísima afinidad. Entonces, gracias a este receptor de alta afinidad en los fagocitos, llámese macrófagos, llámese neutrófilos, le permitimos la fagocitosis. Y nada más quería yo hacerles notar que CD64, el de alta afinidad, la mitad sería de 64 a 32 y la mitad de 32 sería 16. Así salió o sea, así fueron probando y así se encontraron. No es algo que sea así como, como para expresar mayor valor, ¿eh? Así salió. No son 64, 32 y 16. Nada más quería yo hacerles notar eso. Bueno, chicos, nos vemos el día viernes, por favor. No es cierto, el día de mañana, el día miércoles. Yo porque quiero verlos hasta el viernes. No, el día de mañana para continuar. Ya entramos al tema 8. Ya está subido a su tablón de Classroom el tema para que hagan favor de revisarlo. Ya
las cosas moleculares prácticamente quedaron atrás, ya vamos a ver más cuestiones de activación, clínicas, que tienen más como traducción en lo que vemos en el día a día en la clínica. No sé si hay dudas o preguntas. De no ser así, entonces nos vemos para el día de mañana. Cuídense, por favor. Bye bye. Gracias, Adiós. doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye, Gracias, adiós. doctor. Adiós, adiós.